Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 8 titulada La humildad de la sabiduría divina. Estamos también contentos de dar la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de esta mesa, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues estamos aquí para iniciar el repaso de la lección número 8, una lección que es importantísima porque justamente nos habla de cómo se puede obtener la victoria espiritual, ¿no? Correcto, ya ves, con el corazón dividido, pastor. Correcto. Y que esté solamente consagrado al Señor. Claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal de nuestra asociación, le damos una cordial bienvenida también. Gracias, pastor. Pues estamos aquí listos para considerar esta lección, que también es práctica, porque desde el punto de vista de que vamos a ver la conducta, pues ya, esto es práctica. La conducta dirá si somos sabios o no. O no, correcto. Bueno, si les parece bien, vamos a mandar algunos saludos. ¿Tiene algún saludo, pastor, para mandar? Queremos mandar saludos a nuestros hermanos de Montemorelos, Nuevo León, de manera especial al director del centro de producción de allí, de la editorial Montemorelos. Muchos saludos, Dios les bendiga, hermanos, que ven por ahí el repaso de la lección y esperamos que pueda seguir siendo de bendición. Claro que sí. ¿Algún otro saludo, pastor Abraham? Sí, pastor, llegaron mensajes de Bolivia, pues le mandamos un saludo muy afectuoso a todo el país, a los hermanos del país de Bolivia. Correcto, y también nos mandaron saludos de Tetela del Volcán, es una iglesia que está allá en Morelos, y queremos enviarles un caluroso saludo. Esperamos que el repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Bien, vamos a compartir con ustedes el bosquejo de esta lección. A su parecer, pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a lo que estudiamos durante la lección, es compórtate con nueva sabiduría. La lección nos habla de dos tipos de sabiduría, pero ¿en qué momento la sabiduría celestial se incorpora al ser humano? Bueno, eso justamente lo vamos a ver en esta primera parte. Correcto. Segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto sería un corazón dividido, pastor. Vivir con un corazón dividido no es sabio. Así que ahorita vamos a explicar esto del corazón dividido. Correcto, y si les parece bien, el tercer punto sería éxito espiritual seguro. Sí, la manera como Santiago trata las cosas, él no anda tratando de darle vueltas, es decir, ¿quieres tener éxito espiritual? Esto es lo que debes hacer. Se acabó. Correcto. O sea, muy directo, ¿no? Muy directo. Correcto. Así que para los que nos siguen, el bosquejo quedaría: compórtate con nueva sabiduría. Un corazón dividido será el segundo punto, y el tercer punto, éxito espiritual seguro. Después de una pausa iniciaremos el desarrollo del repaso de esta lección número 8, titulada Humildad de la sabiduría. Ya regresamos. Estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 8, titulada La humildad de la sabiduría. Vamos, como cada semana, a iniciarla antes pidiendo la bendición de Dios. Pastor Abraham, ¿quisieras dirigirnos en oración? Bueno, vamos a orar. Señor, agradecemos tus bondades y tu misericordia, y al estudiar, al repasar la lección número 8, pedimos sabiduría de lo alto para que podamos hacerlo efectivamente, correctamente, y que la humildad de la sabiduría, Señor, esté en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de los maestros. Quédate con nosotros y acompáñanos en este repaso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entremos entonces de lleno al primer punto, que tiene que ver con compórtate con nueva sabiduría. Pastor Abraham, pastor Isidro, regularmente la palabra sabiduría es mal entendida o mal explicada. Regularmente se entiende la sabiduría como la adquisición de conocimientos, ¿verdad? Solamente ser diestro en las ciencias, pero la Biblia nos presenta otro concepto muy diferente a lo que es la verdadera sabiduría. Sí, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que llamaríamos nosotros la intelectualidad
y la sabiduría desde el punto de vista bíblico. Ujú. Tú mencionaste una persona que adquiere conocimiento diverso, es intelectual, inclusive así les llamamos. Yo no escucho que digamos estos son sabios, sino normalmente decimos de este tipo de personas, ellos son los intelectuales. Ujú. Es decir, personas que han adquirido conocimiento, que pueden hablar de diversos tópicos en ocasiones, pero no es lo que dice Santiago. Santiago dice, la persona que quiere ser sabia, ¿verdad? Y esto es un pasaje muy interesante que está en Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con su buena conducta. En otras palabras, desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, la verdadera sabiduría tiene que ver con una conducta irreprochable o una conducta que es digna de imitación. Así que una persona sabia cuida bien lo que hace, ¿verdad? Por eso es sabia. No tiene un conocimiento nada más intelectual de lo que puede venir. Un ejemplo, me parece que esto es, mucha gente lo ha visto, nosotros mismos lo hemos contemplado. Los médicos saben cuáles son los efectos del tabaco en su organismo. Pero ¿cuántas veces saliendo de un hospital los médicos se llevan la mano al bolsillo, sacan el cigarro y empiezan a fumar? ¿Saben el daño que produce, sí o no? Claro. Sí, lo saben. Así que intelectualmente Tienen el conocimiento. lo conocen, pero no son sabios. Porque su conducta los está llevando a la destrucción. En el ámbito espiritual también funciona de esa misma forma. Y puede una persona no ser tan avanzada intelectualmente, pastor, pero puede ser sabia. Así es. Desde Eso es lo que las Sagradas Escrituras dicen, ¿no? Una persona, por ejemplo, que puede ser muy humilde, pero dice, ¿sabes qué? Yo no fumo porque me daña mi salud. Y es una persona sabia, ¿verdad? Aunque no tenga, puede tener escasamente la primaria o ni siquiera la primaria terminada. Pero es una persona que el conocimiento que tiene de lo que posee lo pone en la práctica, así que es una persona sabia. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Una persona sabia es aquella que conoce y lo practica. Amén. Tiene que ver con la conducta humana, entonces. Así es, ¿no? El versículo 13, pastor, Sí. lo citamos otra vez. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con su buena conducta. Estamos leyendo, o la semana pasada hablábamos de saber hablar, hablar correctamente. Hay personas que pueden engañar con sus palabras. Puede decir que son buenas personas y tienen un buen verbo, hablan bien, hablan mucho y hablan bien. Pero si en verdad queremos mostrar que somos sabios, entonces lo tenemos que mostrar con nuestra conducta, no nada más con las palabras, con la conducta, ¿no? Porque la verdadera sabiduría de la que está hablando Santiago no es dominar las ciencias, no es traer conocimientos a la mente. La verdadera sabiduría de la que está hablando Santiago es influir en un comportamiento espiritual. Es saber tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Eso es sabiduría, ¿no? Y entonces va a influir la sabiduría de la cual habla Santiago en un comportamiento espiritual, en una buena conducta. Sí, no estamos hablando aquí de conocimiento, estamos hablando de saber vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y disfrutarla, porque es aquí donde viene el asunto. No dejar de hacer las cosas y después anhelar, ¿cómo me hubiera gustado hacerlo? No, yo creo que eso no es. El asunto es disfrutar ahora esa nueva manera de ver las cosas. Por eso es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6, para entender el 6 que viene citado en la lección, dice, mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos y cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes digan, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. ¿En qué tenía todo que ver? En la conducta.
Los pueblos iban a ver, este pueblo, ¿por qué es tan diferente? Este pueblo, ¿por qué tiene buena salud? Este pueblo, ¿por qué está a la cabeza? Es que siguen las normas y los reglamentos que el Señor les ha dado. Esos preceptos que Dios les dio, los siguen. Oye, ese es un pueblo sabio, ¿no? Y realmente la Biblia dice, pastor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Y cuando hablamos de temor no estamos hablando de un miedo, también la lección lo dice, sino estamos hablando de una obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, cuando obedeces sus mandamientos, sus principios, estás siendo un hombre sabio. Y ese actuar con sabiduría, pastor, aún será un testimonio poderoso para las demás personas. Exacto, porque aquí es donde entra justamente la otra partecita de lo que menciona Santiago. Porque dice así, Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero si abrigáis envidia amarga y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. En otras palabras, hay dos tipos de sabiduría, o dos clases de sabiduría. Entonces, aquella sabiduría que practica lo que Dios dice, es una sabiduría celestial. Aquella que sigue practicando el comportamiento de antes de conocer a Jesús, Santiago llama a esto de una manera muy dura, ¿no? Es terrena, es animal y es diabólica. 3 adjetivos calificativos que le da a este tipo de sabiduría. Y después todavía, para que quede claro, lo sigue manejando. Dice, porque donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, nosotros decíamos, ¿cuál debe ser el comportamiento del verdadero cristiano? Un comportamiento con una nueva sabiduría. Antes de conocer a Jesús, nos comportábamos de una manera. Ahora que conocemos a Jesús, nos comportamos con nueva sabiduría. Ahora entendemos por qué hay cosas que no las debemos hacer y nos gozamos en no hacerlas. Pero esa sabiduría terrena, diabólica, ¿la podemos llamar sabiduría? Pues yo creo que sí, pastor. Bueno, hay gente mala, injusta, que dice la misma palabra de Dios, que en la noche se acuestan a pensar el mal, ¿sí? Inventan pecados. Entonces, pues, pudiéramos decir que es sabiduría, pero es animal, es diabólica, ¿no? Sí, hay un ejemplo de esto. Hubo un criminal aquí en el país, de apellido Ríos Galeana. Durante un tiempo fue el criminal más buscado en este país, aquí en México. Y fíjense bien lo interesante de él, porque lo que dice el pastor Abraham es cierto. Su gente, su gente que le ayudaba a realizar el mal, eran vegetarianos. Él había leído que un vegetariano se mantiene más alerta. No tomaban bebidas alcohólicas, estaba prohibido, porque él decía, el alcohol perturba cuando tú vas a hacer las cosas. Y tampoco fumaba, porque decía, no hay suficiente oxigenación al cerebro y entonces no puedes razonar de manera adecuada. Ahora, esa es sabiduría, pero es así, es que cosa terrenal. El problema que maneja Santiago, me parece, pastor Abraham, es que dice que a veces en la iglesia puede pasar, ¿no? Por eso yo mencionaba un caso de alguien, pero puede pasar en la iglesia, ¿no, pastor? Sí, les habla fuerte, muy fuerte, ¿no? Animal, diabólica. Y dice, si ustedes hacen eso, pues son animales, son diabólicos, vienen del diablo. ¿Por qué se atreve Santiago a hablarles así? Son miembros de iglesia. Se supone que su conducta ya debió de haber cambiado, ¿no? Porque dicen creer en Cristo Jesús. Dicen haberlo aceptado como su Salvador. Son parte de una iglesia, son parte de una congregación. Y eso como que nos llega a nosotros. Es decir, eres miembro de iglesia, eres miembro de la iglesia adventista. ¿Tienes sabiduría animal, diabólica? Escuchen, si hay envidia en tu corazón, posiblemente, ¿no? Rivalidad, te peleas con alguien, hay cierto distanciamiento con miembros de tu iglesia porque no piensan igual que ti,
Porque le dieron el cargo que tú merecías, ¿no? Exacto, ¿no? Esa Hay experiencia. envidia, y dice envidia amarga. ¿Estás amargado porque no te dieron lo que tú querías? Rivalidad, celos, ambiciones. ¿Peleas un cargo en la iglesia? ¿Tienes celo por el otro que le salen bien las cosas y a ti no? Pues si existen esas cosas, tenemos sabiduría, pero diabólica y animal, ¿no? Buscamos solamente, exclusivamente para nuestros intereses propios en la iglesia. Yo creo que Santiago sí nos pone a pensar bien, ¿no? Porque esto pasa en la iglesia. Claro. ¿No? Y puede ser que estemos siendo descalificados totalmente. Por eso yo quisiera terminar esta parte, nada más hablando del versículo 17, dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, porque ese es el meollo con el que debemos terminar esta parte, dice, primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial y sin hipocresía, ¿verdad? Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Así que tú como miembro de la iglesia debes tener esta, porque es la que viene de lo alto. Y como naciste del Espíritu, naciste de agua y del Espíritu, se supone, ¿verdad? Es lo que dice Santiago, se supone que debes tener esta. Claro que sí, y hay que anhelarla, y hay que buscarla, y hay que vivirla. Si les parece, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la segunda parte de esta lección número 8, titulada La humildad de la sabiduría divina. Ya regresamos. Bien, y regresamos. Estamos analizando la lección número 8, titulada La humildad de la sabiduría divina. Ya analizamos el primer punto y vamos con el segundo del bosquejo, que sería un corazón dividido,
basado en el día martes y el día miércoles. Pastor Abraham, Pastor Isidro, decíamos hace un momento que lo difícil de entender o lo difícil de aceptar es que Santiago le habla a miembros de iglesia. Y pastor, yo creo que es bastante complicado pensar que puede haber dentro de la iglesia una persona con, como decíamos en la introducción, esos dos lobos dentro peleándose, pero uno los alimenta. Podemos nosotros caer también en ese error, pastor, de tener una sabiduría terrenal sin frutos. Exacto, porque recordemos que Santiago justamente hace una pregunta muy interesante en el capítulo 4 y el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y contiendas entre vosotros? En otras palabras, ustedes están peleándose. ¿De dónde viene todo esto? Y él mismo hace otra pregunta que a la vez es la respuesta. Uh-huh. ¿No surgen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? En otras palabras, ¿qué es la pasión? La pasión es un deseo que no se puede dominar y que al final termina dominándote, uh-huh, aun cuando tú estés consciente. O sea, la persona puede estar consciente de lo que está haciendo, porque yo he escuchado a algunas personas que le vence la pasión. Estaba una vez platicando con una y dice, mira, yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, nunca perdí la conciencia, pero la pasión era tan irrefrenable, me sentía tan a gusto haciendo lo que estaba haciendo, que me dejé llevar y sucumbí. Eso es lo que puede pasar con nosotros como miembros de iglesia, porque dice, no surgen de vuestras pasiones, de vuestras pasiones que combaten en vuestro corazón. Es decir, el corazón está tan dividido que como ponías tú en la ilustración del abuelo y el pequeño, están ahí los dos lobos, ¿a cuál alimentas más? Si alimentas a uno, vamos a usar aquí la expresión, al lobo bueno, pues sin duda alguna los frutos serán diferentes. Pueden ser de bendición, pueden ser de otros. Pero si alimentas al lobo malo, entonces dice las Sagradas Escrituras, mediante el escritor Santiago, dice, algunos van a codiciar, uh-huh, algunos inclusive van a matar, aunque no lo hagan físicamente, van a arder de envidia. O sea, yo no sé qué se siente hacer lo que dice aquí, arder de envidia, ¿no? Ay, mira, ese tiene una computadora de las nuevas, y yo, ¿por qué no? ¿Por qué nada más aquí arder de envidia? Debe ser una situación bien complicada, bien difícil. Y dice, combatís, lucháis, y lo peor dice, y no tenéis lo que deseáis. O sea, después de todo eso, tienes un montón de suciedad en el corazón, porque has dejado que allí haga nido. Y lo peor es que entonces no disfrutas la vida cristiana, tampoco disfrutas el mundo. Sí. Eso es lo más paradójico de todo, ¿no? Ni disfrutas una cosa ni disfrutas la otra. Entonces yo creo que Santiago justamente nos llama a que no tengamos el corazón dividido, sino a disfrutar de nuestra estancia en la iglesia, ¿no? Y de nuestra relación con Dios. Claro, que se manifieste en una buena relación con los hermanos, por supuesto. Sí, nuestra conducta dirá si somos sabios, si tenemos la sabiduría de lo alto o no. ¿Qué pelea en nosotros? ¿Quién se pelea dentro de nosotros? ¿Quiénes son los dos perros o los dos lobos que existen en nuestro corazón? Por un lado, los miembros de la iglesia hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos motivaciones espirituales. Aspiramos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero por otro lado están los deseos. ¿A quién vamos a alimentar más? ¿No? La motivación espiritual. Nos alimentaremos de lo espiritual para que esa motivación espiritual crezca y se mantenga, o los deseos. Esos son los dos lobos. ¿A quién vamos a alimentar? Porque yo creo que aquí Santiago habla acerca de lo que va a venir, las consecuencias de alimentar los deseos, ¿no? Dice, codiciamos y no tenemos. Pobre gente que anda siempre codiciando, ¿sí? Y no tiene, no alcanzan a lo que quieren llegar. Matan y ardéis de envidia, como decía el pastor.
y no podemos alcanzar nada. Miren, aquí habla acerca de gente que quiere algo, aspira a algo, pero no lo logra. Y hace todo lo que puede, ¿eh? Porque hasta mata, no alcanza. Combatimos, luchamos y no tenemos lo que queremos. Pobre gente que quiere, pero lo busca de una manera deshonesta, con una sabiduría animal, diabólica. Cuando si él viviera sabiamente, él sabe que lo primero que tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo le vendrá por añadidura. Vivir sabiamente. ¿Por qué te andas peleando con el otro? ¿Por qué le tienes envidia? ¿Por qué tratas hasta de hacerle mal? Como dice aquí, matáis. ¿Por qué le hacemos mal? Cuando, si buscamos lo bueno y lo correcto, Dios a su tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El amor a sí mismo es lo que trae esto. ¿Sí? El amor propio es lo que trae estas consecuencias, ¿no? Pero si buscamos y tenemos el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual era igual a Dios, pero se anonadó, se vació y se hizo semejante a los hombres. Cuando tengamos esa actitud de humildad como la tuvo el Señor Jesús, entonces no buscaremos el puesto más elevado. En el plano espiritual, pastor, regularmente en una iglesia, eso a veces, ese espíritu dejamos que surja y que prevalezca, pastor. A veces decimos, no, es que yo tengo más experiencia. ¿Cómo ponen a este joven que no tiene experiencia? ¿Cómo ese cargo se lo dan si yo tengo tanto conocimiento? Pastor, esto nos puede pasar a todos, ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Bueno, por lo menos yo me acuso, ¿no? Pero le pedimos a Dios que quite eso de nuestro corazón. Correcto. ¿No? Que los deseos espirituales, las motivaciones espirituales sean las que prevalezcan en nuestro corazón. Amén, pastor. Sí, porque los motivos finalmente es lo mismo que el Señor Jesucristo mencionaba en el Sermón de la Montaña. Hay muchos motivos que causan daño, porque el motivo te lleva a que ejecutes acciones que quizá no querías realizar, pero a veces el motivo es tan grande que llega a dominar a la persona y la persona deja de razonar. Por eso es que Santiago es muy interesante cuando en el versículo 4, por ejemplo, dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ahora, ¿qué es ser amigo del mundo? Es buscar muchas cosas como el mundo las busca. Si quiero llegar al primer plano, o si quiero llegar a estar en el nivel más alto, no importa cuántos tenga que pisotear para poder llegar ahí. Bueno, eso es el mundo. El Señor Jesucristo nos diría, pero entre nosotros no será así, ¿verdad? No será así. Pero sí hay personas que a veces así lo externan. ¿Saben qué? A mí, si no me la dan de anciano este año, o de primer anciano, me voy a otra iglesia. A ver cómo es eso. No has captado el asunto. Dios es el que da los cargos a través de juntas, ¿verdad? Porque finalmente es así. Y no podemos nosotros avasallar a la gente para poder obtener lo que queremos. No podemos manipular a la gente para lo que queremos. Alguien puede decir, es que ¿saben qué? Es que si ustedes no hacen lo que yo digo, entonces me voy a tener que ir de aquí a otro lugar. Manipular. Manipular. Yo creo que a eso se refiere cuando Santiago, cuando habla aquí de que el que quiera ser amigo del mundo, utilizar toda la metodología del mundo. Nosotros diríamos en un lenguaje muy sencillo, el fin justifica los medios, ¿no? Es decir, no importa cómo le hagas la cosa, es que lo obtengas. Bueno, ese es el método que puede funcionar en el mundo, pero no es el método que debe funcionar en la iglesia. Porque en la iglesia justamente dice aquí, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Bueno, esto está de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras, justamente en San Lucas 16:13. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que nosotros podríamos decir, no podéis servir a Dios y al mundo. O sirves a Dios o sirves al mundo. Pero estar navegando entre dos aguas, eso es lo que condena a Santiago. Santiago diría, defínete, ¿no? Pastor Isidro, me gustaría detenerme en esto que acaba usted de comentar, y me parece que debemos subrayarlo bien, Pastor. Cuando dice que no seamos amigos del mundo, en este contexto, estamos hablando de que no usemos la metodología del mundo, Pastor. Así es. Cuando los discípulos estaban peleándose el puesto, quién es mayor, me acuerdo que Jesús les dijo, nosotros no debemos ser así. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. El mundo tiene un método para colocar sus reyes, se enseñorean. El que está más alto en el cargo es el que manda a los demás. En mi reino no es así. Así es. Y en la iglesia no debería ser así, Pastor. Sí, hay un libro muy interesante que quizá muchas personas, muchos hermanos han leído, El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo justamente habla de eso, cuando él dice, bueno, un príncipe puede hacer estas cosas para conservar su reino. Y entonces dice, bueno, si tú sabes que alguien te quiere hacer daño, ¡fum!, desaparécelos a todos. Bueno, eso es allá. Aquí no. Aquí el que quiera ser el mayor, sí, será vuestro servidor, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que justamente tiene la Sagrada Escritura, porque hay esa guerra, ¿no? Dice Gálatas 5:17, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí. Es decir, hay una lucha, la lucha en el cuerpo, la lucha de la carne, los deseos, el tratar de hacer las cosas. Y por otro lado, viene el Espíritu Santo y nos dice, hijo, esta no es la manera que yo quiero que actúes. Esta es la forma en que camina una persona que quiere llegar al reino de los cielos. Amén. O sea, ¿verdad? Sí, pastor, pudiéramos cerrar este espacio con, si nosotros vivimos conforme a los parámetros del mundo, entonces estamos cometiendo adulterio espiritual, ¿no? Porque tenemos a nuestro amado, que es Cristo Jesús. Tenemos a nuestro esposo, que es Cristo Jesús. Y si vivimos conforme a lo que marca el mundo, pues entonces estamos en adulterio. Pero yo quisiera terminar con esto, el versículo 5, Santiago 4:5 dice, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente. Escuchen, a mí me gusta mucho esto. Dios hizo que en nuestro corazón habitara el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es decir, va a estar siempre detrás de nosotros. Nos apelará a nuestra conciencia, apelará a nuestro corazón, nos dirigirá. El Espíritu Santo hará, promoverá en nosotros que pensemos en motivaciones espirituales y que los deseos se queden allá, los deseos carnales. Si estamos en adulterio, si hemos caído en adulterio, teniendo estas características, creo que es hora de regresar y hacerle caso al que nos anhela celosamente, que es el Espíritu de Dios. Claro, con ese pensamiento tan hermoso vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de la lección número 8, la humildad de la sabiduría divina. Ya regresamos. El éxito espiritual seguro es la tercera y última parte de este repaso de la lección número 8, así que entraremos directamente en él. Pastor Abraham, Pastor Isidro, hay una cita del Deseo de todas las gentes, página 298 del día martes, que dice, cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces no buscaremos el puesto más elevado, sino desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Pastor, ¿este es el puesto que debemos anhelar? Ese es el puesto, sí, ese es el puesto que debiésemos anhelar. Todos los demás puestos vienen por la misericordia del cielo. Amén. Pero nadie los debe buscar. Los discípulos al principio todo el mundo andaba tratando de buscar el puesto, ¿no? Y ellos se peleaban entre ellos, a ver quién puede estar más cerca del Señor, a ver cómo en el reino yo voy a ser el primero, etc. El Señor Jesucristo les tuvo que decir, ustedes no entienden, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es aprender a los pies de Jesús. Esa es la posición mejor de todas. Ahora,
el Señor un día nos da la oportunidad de ser director de algún departamento en la iglesia, nos da la oportunidad de ser tesorero de la iglesia, secretario de iglesia, anciano de iglesia. Bueno, esa es una posición que Dios nos da a través de la iglesia, pero no debiésemos perder la otra. Es decir, bueno, ahora como soy anciano, pues ya no tengo que estar a los pies de Jesús. Ahora es cuando más tienes que estar a los pies de Jesús, porque si no estás a los pies de Jesús, te puedes convertir en un dictador, que al final termines siendo aborrecido por las personas que te rodean, ¿no? Entonces es muy fácil, muy fácil deslizarse al lado del mundo, porque el diablo sabe cómo presentar la tentación del puesto más alto, etcétera, de cómo desear lo que otros tienen, ¿no? Por eso es que en esta última parte, el éxito espiritual seguro, me parece que Santiago es muy claro. ¿Cómo se puede lograr el éxito? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, si yo quiero resistir al diablo con mis propias fuerzas, eso es un sinónimo de derrota. Se acabó. O sea, es ya el resultado, ya lo sabemos de antemano. La persona va a quedar derrotada y no va a haber nada más que hacer. Pero la gracia del Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el corazón dividido. Es decir, la gracia del Señor es tan grande que es lo que hace que entonces mi corazón ya no esté dividido, sino que solamente esté de parte del Señor. Y ahora, cuando está de parte del Señor, entonces se convierte en un corazón distinto, porque el Espíritu Santo es el que ahí mora y es el que puede enfrentar cualquier tentación que se te presenta. Por ejemplo, ¿cuántas invitaciones se nos pueden hacer de diversas maneras para caer derrotados? Muchas invitaciones. ¿Cuántas insinuaciones? Muchas. ¿Cómo puedes evitar caer derrotado? Sométete a Dios. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, bueno, el éxito espiritual está seguro, ¿no? Amén. O sea, Pastor, nunca será de más repetir Filipenses capítulo 2 y el versículo 5, pues es lo que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos invita a que tengamos la misma actitud, a que sintamos lo mismo que sintió el Señor Jesús. Pero si vemos 2 versículos atrás, Filipenses 2, 3 y 4, dice, nada hagáis por rivalidad o vanagloria. Es decir, la motivación que debemos tener en la iglesia y en todo nuestro vivir, en nuestro actuar en la iglesia y en el vivir, es la actitud y los sentimientos de Cristo Jesús. No hagáis nada por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Es decir, aquí es renunciamiento al yo total, ¿no? Mejor para el otro, los beneficios para el otro, el reconocimiento para el otro, y yo, lo que decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y yo creo que ese es el sentir que debe haber, ser humildes ante Dios, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Es decir, que los beneficios de cualquier situación, ¿verdad?, el honor, el privilegio sea para los demás. Y después dice, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que esa actitud, ese sentimiento del Señor Jesús debe estar en nosotros. ¿Por qué hacernos más que los demás? ¿Por qué aspirar a estar en una mejor posición? ¿Por qué estar buscándolo? Cuando Dios nos los puede dar cuando buscamos su voluntad. Cuando realmente debemos estar a sus pies. Equivocamos el camino, pues, ¿no? Primero a los pies del Señor Jesús, y el Señor Jesús nos pondrá donde Él crea, y si quiera y crea que es lo mejor para nosotros. Amén. ¿No? Y el versículo 7 de Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
es someternos todos los días a Dios. A veces nosotros nos sometemos, ¿verdad? Una vez a la semana o 2 o 3 veces a la semana. Es un sometimiento diario. Y resistid siempre a Satanás, pero siempre en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Y después vienen algunos consejos que ahorita vamos a comentar, como pecadores, limpiad las manos. Me parece, pastor, que este versículo, en lo personal, en el estudio que tuvimos esta semana, este versículo 8, Pastor Isidro, me hizo reflexionar mucho. Tal vez en algún momento todos hemos caído en estos errores. Y pastor, aquí nos dice, mira, limpia de las manos, purifica vuestro corazón. Al final de cuentas, bueno, hay una nueva oportunidad para ti, pero el Señor quiere que estemos con manos limpias, corazones puros, sometidos a Él, porque a final de cuentas Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. Sí, yo creo que a veces es muy complicado el ser humilde por la connotación que se le ha dado a la palabra humildad, ¿no? Porque a veces humildad, decimos, esa persona es muy humilde, y lo hacemos como un sinónimo de inferioridad, o en otras ocasiones como un sinónimo de que está subordinado a. Es humilde y está subordinado, le mandan y ahí están todos sobre él, ¿no? O falta de importancia. Como no es importante, es humilde. No es de lo que habla las Sagradas Escrituras, ¿no? Las Sagradas Escrituras, cuando hablan de la mansedumbre y de la humildad, todo eso tiene que ver con ser suave, pacífico, sosegado, que no es de esas personas valentonas que champelea, sino que por el contrario es tranquilo, es benigno, es manso. Y yo creo que es ahí donde se complica, porque justamente el versículo número 8 dice, ¿quieres vencer? Acércate a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por el gran amor y cariño que nos tiene, Él se acerca a nosotros. Y yo siempre que leo esto digo, no cabe duda, Señor, eres más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. Porque el hecho de que tú digas, hijo, me voy a acercar a ti, bueno, eso es extraordinario, ¿no? Realmente es extraordinario. Y justamente es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para que podamos estar venciendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros? Todo lo que sigue es una consecuencia. Las manos van a estar limpias. Los de doble ánimo van a ser de un solo ánimo, no van a ser movidos por el viento, ¿no? Como las olas del mar. Van a estar purificados los corazones, se va a afligir la gente se va a lamentar, va a llorar, y tenemos que aceptar que entonces la persona va a poderse humillar ante el Señor, y el resultado final es, Él entonces te va a exaltar. Fíjense bien, cuando la persona se humilla, cuando la persona limpia las manos, cuando la persona se aflige, cuando la persona se lamenta, cuando la persona llora, es cuando el Señor lo exalta. Y cuando tú te exaltas, es cuando te humilla. Es cuando te humilla. Bueno, justamente la victoria está. ¿Quieres que el Señor te exalte? Hombre, pidámosle todos juntos que nos ayude a acercarnos a Él y que todo esto se pueda cumplir en nuestras vidas, ¿no? Claro que sí. Pastor Abraham. Pastor, el versículo de Santiago, capítulo 4, versículo 9, que es la continuación de lo que vienen hablando, dice, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Es decir, como que a veces nos arrepentimos como de a poquito, ¿no? A medias. Sentimos así un llamado y sentimos, sí, pero a medias. Dice el apóstol, no, en verdad, vayamos al, ¿cómo diremos? Al tope de una manifestación y de un sentir de que estamos mal y que necesitamos a Dios. Dice el versículo 9, afligíos, lamentad y llorad. O sea, no tenemos
Señor, no tenemos otro camino. Perdónanos, límpianos. Queremos tener motivaciones espirituales, queremos ser buenos, queremos ser justos, queremos vivir como tú quieres. Ayúdanos porque no podemos. Cuando reconocemos nuestra necesidad, entonces cuando Dios nos toma y entonces nos exalta. Sí. Hay un sermón que tú predicaste hace tiempo, pastor, y a lo mejor tú ya ni te acuerdas, o a lo mejor sí, que era ganar perdiendo. Ganar perdiendo, sí. Yo me acuerdo mucho de ese sermón que una vez tú predicaste. Tal vez aplicando ese sermón, pastor, ahora, porque dice que hay que afligirnos, hay que llorar, hay que pedir perdón, hay que lavar las manos, pastor. Ganar perdiendo, mira, a lo mejor no te dieron el cargo, a lo mejor has estado esperando, a lo mejor has estado buscando un puesto. Tranquilo, a lo mejor ganar perdiendo. Humíllate delante de Dios, busca al Señor y el Señor te va a exaltar. A final de cuentas, Él te va a colocar en el lugar donde Él cree que es lo mejor para nosotros. Sí, el versículo que se cita en ese sermón al principio es: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Ponte en las manos de Dios y el Señor te va a guiar y te va a poner en el lugar que tal vez el que tú anhelas, pero que no es el mejor para ti. El Señor te va a poner en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Amén, amén. Bueno, hemos llegado al final de esta lección y vamos a despedirnos como acostumbramos, a compartir contigo un mensaje final de todos los que componemos esta mesa. Pues hermanos queridos, yo les invito a que en el nombre del Señor pidamos a Él que nos ayude a vivir vidas transformadas, vidas con un comportamiento sabio, donde el corazón pueda estar dedicado totalmente al Señor, de tal manera que el éxito espiritual pueda estar asegurado. Muchas gracias, Pastor Isidro. Pastor Abraham. Pastor, pues empezaste con una ilustración de los lobos en el corazón. ¿A quién va a ganar? Al que alimentemos más. Que podamos alimentar lo bueno, lo justo, ¿no? Que podamos alimentar las motivaciones espirituales, que nos acerquemos al Señor de todo corazón y Él se encargará de todo lo demás. Claro que sí. Quisiera terminar, iniciamos con una ilustración y quisiera terminar con otra. Hay un artículo que encontré que decía, nunca recibí lo que pedí. Y dice así: pedí a Dios inteligencia y conocimiento para obtener grandes logros, y el Señor me hizo débil para que aprendiera humildad. Pedí riquezas para poder ser feliz, y me dio limitaciones para poder ser sabio. Pedí fama para obtener las alabanzas de los hombres, me dio pruebas para sentir la necesidad de Él. Pedí de todo para disfrutar de la vida, y Dios me concedió vida para disfrutar lo que Él me ha dado. No recibí nada de lo que pedí, pero el Señor me dio lo que yo necesitaba. Que este sea nuestro sentir. Dijo el pastor Abraham, encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos en Él y Él hará. El mejor lugar que debemos buscar es a los pies de Jesús y Él se encargará de lo demás. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de bendiciones a ustedes y sus familias. Hasta la próxima.